Buenas noches, queridos telespectadores, oyentes, quienes acompañan este canal en el cual el propósito fundamental que nos impulsa a seguir apareciendo en el éter no es otra que tratar de concienciar al pueblo, a la gente, de cuál es la realidad que vive nuestro país en los distintos ámbitos, en lo político, en lo social, en lo económico, ¿verdad? Pero fundamentalmente en cuanto al hecho de que el Paraguay, comparado con tiempos idos, estamos notando que hay un gran desfasaje entre lo bueno y no digamos lo malo, por llamarlo de una manera, pero entre lo bueno y, digamos así, las buenas costumbres. De hecho de que la moral es una cuestión en donde la ética es el elemento fundamental que debe primar en la razonabilidad de las personas, tuya, mía, de todos nosotros, de tal manera de ser compatible con lo que vivimos. Es decir, tenemos que ser coherentes lo que decimos con lo que hacemos. De nada sirve decir algo bueno y hacer algo malo, o viceversa, decir algo malo y hacer cosas buenas, ¿verdad? Entonces, ni lo uno ni lo otro hacen de que nuestras actitudes como personas, como seres pensantes, puedan estas actitudes llevar a que el Paraguay pueda desarrollarse, pueda crecer. Y como dije en un programa anterior, si nosotros como pueblo nos hacemos respetar, en el sentido de que las autoridades que nos gobiernan no nos hacen respetar en el foro internacional, en el relacionamiento internacional, no creo que los países que nos circundan, especialmente las potencias sudamericanas como Argentina y Brasil, también vayan a respetar no solamente al ser paraguayo, al hombre paraguayo, sino a la soberanía paraguaya que hace a todo el país. Eso lo estamos viendo un poco en la cuestión de las represas y en esta cuestión candente que va a aparecer en el 2023, que es la revisión del anexo C, en donde ya estamos viendo que hay un montón. Antes nadie le daba, por decir así, la importancia que hoy en día está teniendo el derecho energético paraguayo en ambas binacionales.
porque al final de cuentas es el único producto que el Paraguay, la materia prima que el Paraguay dispone, porque lo que eran nuestros árboles, lo que eran nuestros yerbatales, prácticamente han desaparecido. Hay una depredación de nuestros bosques, gente que no le interesa, pero indiscutiblemente que la responsabilidad recae sobre las instituciones responsables del control y de las penalidades a aquellos que no respetan, ¿verdad?, este tipo de cosas que afectan no solamente al país como primera parte, pero en general al mundo en general. De ahí tenemos el caso del calentamiento global, que es por las grandes depredaciones que se producen no solamente en el Paraguay, sino a nivel mundial. Hoy quiero hacer dar una impresión sobre el tema de que la ABC Color en su página nos habla de investigación de asuntos internos, confirmó el escándalo, Fiscalía emplaza a policía sobre presunta tragada. Señores, estas son las consecuencias que hace de que instituciones como la policía, como la Fiscalía, como la Fuerza Armada, como la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones que prácticamente, por decir así, vienen a ser los ejes fundamentales en cualquier república para que el respeto a las leyes sea el orden del día que maneje a la sociedad en su conjunto, hace de que esta cuestión por la que estamos atravesando actualmente, por la gran corrupción, hace de que no se vislumbre alguna posibilidad de mejoría mientras no cambiemos nosotros nuestro chip personal y pasemos de ser el problema a ser la solución al problema. ¿Por qué digo de ejes fundamentales? Fuerza Armada, Policía, o Corte Suprema de Justicia, Fuerza Armada y la Policía. Porque la fuerza policial es la encargada de la seguridad interna, la Fuerza Armada es la encargada de la seguridad externa, y la que regla un poco esas cuestiones es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, en muchos casos se ha visto que antes de ser la Corte Suprema de Justicia es la Corte Suprema de la gran injusticia. ¿Por qué? Porque hay una corrupción que comienza desde el limpiador del subsuelo hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se forman las cofradías. Los jueces se tapan, se cubren entre sí. Los diputados, senadores se tapan, se cubren entre sí. Los sindicatos se tapan y se cubren entre sí. En vez
en vez de defender lo bueno y atacar lo malo, al contrario, se defiende lo malo y se ataca lo bueno. Cuando alguien habla de que lo malo es que se invadan tierras privadas, no importa si estas tierras pertenecen, digamos, al INDER o pertenecen, digamos, todavía por así decirlo, al IBR o a quien sea, pero lo que acá se critica es la invasión, ¿verdad? Es la invasión. Invadir algo que no es tuyo está mal. Y eso no debemos permitir. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, ingeniero, pero ¿qué hace el Estado? Bueno, no le quitemos la culpa o la responsabilidad que tiene el Estado en este caso. Claro que tiene, pero no el Estado en sí mismo, sino el Estado dirigido por sus gobernantes. Los gobernantes son los que, digamos, manipulan equivocadamente, distorsionan lo que es un Estado de derecho. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay justicia? ¿Por qué? Y porque hay impunidad. ¿Y por qué? Y porque hay corrupción. O sea, hay una cadena, un encadenamiento de cuestiones que hacen de que esto no funcione. Y la única manera de que podamos llegar el día de mañana a hacer de que esto tenga un viso de esperanza es si vos y yo, nosotros, pueblo, cambiamos nuestro chip, porque si no van a seguir estando este tipo de gente en el poder, gente que no le interesa si vos o yo no morimos de hambre, si vos o yo no morimos porque no hay remedio, no le interesa. Hacemos un pequeño corte y de vuelta estaremos con ustedes.